al otro lado para poder ir al territorio donde Dios les había dicho a ellos que iban a tomar posesión de la tierra. En este momento el Señor también me puso otra vez, pasemos al otro lado. O sea, no podemos quedarnos con las mismas cosas que pasaron este año, el año pasado, y hago un paréntesis. A nuestra hermana Mayra de Porfía que escriba qué necesita en este momento, porque no captamos la idea del mensaje. ¿Está alguien enfermo o es un testimonio que está dando? Pero entonces al final de la enseñanza le voy a prestar atención a su mensaje. Escríbalo, no me envíe audio porque no la puedo escuchar en este momento. Pasemos al otro lado. Y vamos a leer la Biblia en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Marcos 4, versos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Estaba complicado todo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces vieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Hasta ahí. Vemos aquí que el Señor les mostró, les habló, les dijo a los discípulos que era necesario pasar al otro lado. O sea, tenían que ir a otro lugar porque allí había una gran necesidad. Y pasar al otro lado significa que el Señor nos quiere llevar a otro nivel de vida espiritual, a otro lugar. Puede ser un lugar también, como sabemos, aquí estamos de pasada en esta casa. Llega el momento en que el Señor nos va a pasar al otro lado, al otro lugar donde Él quiere que estemos. Estamos a la espera de esto, de una respuesta, ¿cierto? Pero también habían otras barcas allí reunidas, estaban las barcas, estaba la multitud, estaba Jesús y los discípulos. Imagínese usted ese escenario, imagínese ahí el mar, imagínese las barcas, pero donde esas barcas estaban, habían unas que no estaban funcionando, pero había otra que sí, que es la barca que Jesús tomó y le dijo a los discípulos que se fueran mar adentro. Ellos estaban ahí, pero tenían cierto como temor de pasar al otro lado. Sabe que muchas veces Dios nos da instrucciones, nos da órdenes para que nosotros llevemos a cabo, pero a veces las circunstancias o las cosas que nos están rodeando muchas veces quieren ser un impedimento para que nosotros acudamos a hacer lo que Dios está diciendo, pasar al otro lado. Él dijo, pasemos al otro lado. Ay, pero es que, ¿qué habrá allá al otro lado? ¿Qué tal que la barca nos falle, se nos hunda?
¿Qué tal que pasen cosas? Pues vamos a ir mar adentro. ¿Será que eso va a ser difícil? ¿Qué tal que venga una tempestad? ¿Qué tal que hayan muchos tiburones? ¿Qué tal que, o sea, uno puede tener muchos interrogantes cuando Dios da una palabra y uno empieza a poner un montón de preguntas? ¿Le ha pasado eso? ¿Y qué habrá al otro lado? ¿Y para qué quiere el Señor que nos movamos al otro lado? ¿Acaso no estamos bien aquí? ¿Acaso no estamos cómodos en este lugar? No estamos tan cómodos. Pero ya nos adaptamos, entonces ya nos acoplamos y entonces ya nos parece que es cómodo. Pero Dios está diciendo, pasemos al otro lado. Es un tiempo de transición. Recuerden que hace 8 días también cuando el Señor les dijo que debían pasar el Jordán, era un tiempo también de transición, un nuevo tiempo para el pueblo, un nuevo tiempo para Josué, y era un cumplimiento también de una promesa que Dios había hablado, que Él les entregaba Jericó y también les entregaba toda la tierra prometida, pero ellos tenían que actuar. A veces pensamos que Dios da la palabra y nos quedamos de brazo cruzado todo el tiempo y no hacemos nada para que eso se cumpla. Pues Dios dio al pueblo y Dios dio la palabra, ellos tenían que obedecer el día y la hora y las instrucciones que Dios había dado a su pueblo, a Josué. Asimismo, aquí el Señor le está diciendo a sus discípulos que pasen al otro lado, y esto quiere decir que Dios nos quiere llevar a un tiempo de transición, donde hay barcas que van a funcionar y van a ser instrumentos de bendición, pero hay barcas que van a quedar totalmente rezagadas, ahí estancadas. Hay barcas que no quieren funcionar, hay barcas que no quieren que las use el Señor, hay barcas que sencillamente están ahí ocupando un puesto, un espacio, pero no están en funcionamiento. Muchos de los creyentes de este tiempo están igual. ¿Están aquí? Muchos en este tiempo se han quedado en esa actitud de estancamiento, de rezagados, de quietud, de no me interesa el servir, no me interesa ahorita funcionar, simplemente estoy ahí en espera. Y sí, cuando es tiempo de esperar, es tiempo de esperar y actuar en el tiempo en que Dios nos diga. Pero si Dios está diciendo es tiempo de pasar al otro lado, es necesaria la disposición del corazón y la obediencia para actuar. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? O sencillamente no lo hacemos, no lo vamos a hacer. Las barcas que siguieron a Jesús, hubo unas que quedaron quietas y hubo otras que siguieron a Jesús, ¿cierto? ¿Sí la leyeron? Ahí estaba escrito. Lo vamos a leer nuevamente, Marcos 5. Marcos 4, gracias. Sí, él pasó al otro. Dice, volviendo al inicio de la lectura, por favor. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. O sea, le tomaron, él estaba en una barca y le tomaron allí, pero habían otras barcas con él, ¿cierto? Estaban ahí. Veamos el verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. Entonces vemos que unas barcas estaban siendo útiles, otras estaban ahí, pero el Señor dijo, pasemos al otro lado. Reciben la palabra, pero no quieren
disponerse a veces para llevar a cabo un propósito. Cuando el Señor les dijo así, me imagino que ellos dirían, pero estamos cansados, ya es bien tarde de la noche, y ir al otro lado a estas horas pues es peligroso, es un riesgo. Aunque iban con Jesús, Jesús iba en la barca, resulta que se presenta la tempestad. Cuando Dios da una palabra, a veces se levanta el enemigo, a veces se presentan dificultades, a veces van a tener obstáculos, pero eso no quiere decir que nosotros entonces no vamos a poder pasar al otro lado. Dios da palabras sobre nosotros y cuántas veces se troncan esas palabras porque se presentan circunstancias, obstáculos, pruebas, ataques del enemigo. Y entonces nos quedamos allí estancados porque nos da miedo avanzar, pasar al otro lado por causa de que una tormentica nos está haciendo estorbo en el camino. Muchos por medio de esa tormentica que vino, ¿qué hicieron? Se apartaron del camino, se salieron del propósito, soltaron el arado, ya no están interesados en congregarse ni en servir al Señor. ¿Será que esa es la voluntad de Dios? ¿Será que eso tiene que ver con el propósito de Dios? El Señor les dijo, pasemos al otro lado, pero Él no les dijo qué iba a suceder yendo de camino hacia el otro lado. Dios da una palabra y Él no nos dice, mire, a usted le va a pasar esto, le va a venir esto, le va a suceder aquello, el diablo se le va a levantar en tal momento, va a tener pruebas económicas, va a pasar. No, Él no nos dice nada de eso. ¿Cierto? ¿A usted el Señor le ha dado una palabra así? A mí, que yo me acuerde, nunca me ha dicho una palabra de esas. Que va a haber pruebas, sí me lo ha dicho. Que vamos a tener momentos, pasar por desiertos. Eso lo ha dicho el Señor muchas veces, en ocasiones. Pero siempre veo al Señor obrando y proveyendo en el camino. Aun cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, los lleva a la tierra prometida. Ellos pasaron por un desierto, pero sabemos que no era para quedarse en el desierto. ¿Dios le ha dicho a usted que se quede en el desierto 40 años? ¿Que esa es su prueba? Nunca me lo ha dicho a mí tampoco. Espero que a ustedes tampoco. Es que ese desierto no era para el pueblo. Esa no era la tierra prometida. Pero el pueblo llegó a ese lugar y estuvieron 40 años. Cuando solamente era pasarlo y estar 3, 4 semanas en ese lugar para continuar el camino. ¿Por qué se quedaron ahí tanto tiempo? Porque muchas veces nosotros no entendemos, no captamos cosas que Dios está hablando, que Dios quiere que llevemos a cabo, pero a veces tenemos necedad en el corazón y no entendemos lo que Dios nos está llamando a hacer y nos quedamos en necedad, en desobediencia, en actitudes todavía y conductas que no son de Dios, sino de la carne. El Señor le está hablando a ellos y les está diciendo que pasen al otro lado. Él les dijo, y ellos recibieron la palabra. Pero ¿qué pasa? Hay gente que recibe la palabra y no quiere esforzarse. Usted va a ser un hombre de Dios, un predicador, Dios lo llama a que enseñe la palabra, Dios lo llama. ¿Y qué? Y pasan los años, los días, los meses y nunca nada. Entonces Dios me mintió. ¿O será que yo no me he movido a enfocarme en esa palabra que Dios me dio? ¿Qué será lo que pasa ahí? ¿Dios me mintió? ¿O yo estoy totalmente desenfocado del propósito de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que Dios no miente. La Biblia dice que Él no miente y no se retracta de las promesas que nos hace a nosotros sus hijos. Pero ¿por qué muchas cosas no las vemos? ¿Por qué muchas cosas no suceden? Es cierto que todo tiene un tiempo. Hay palabras que se cumplen inmediatamente. Hay palabras que se cumplen a un término medio y después
o a largo plazo. Pero cuando nunca se cumple nada y llevamos 20, 30, 40 años congregándonos y no se cumple la palabra, ¿será que la falla es de Dios o será que la falla es de nosotros? ¿Qué pasará allí? Entonces, muchos reciben la palabra, pero no quieren esforzarse ni dejar atrás cosas que tienen que dejar para obedecer a Dios. Pasar al otro lado, aunque estén cansados, aunque sea de noche, aunque esté oscuro. Pasar al otro lado, aunque no sabemos qué suceda mar adentro. Pasar al otro lado es un riesgo, pero es que Jesús lo dijo. Es que Jesús lo dijo. No fue cualquiera, fue Jesús el que dio la instrucción. Él sabía lo que estaba haciendo, él sabía hacia dónde iban y para qué iban a ese lugar. Aunque los discípulos no lo entendieran, no lo sabían, solamente el Señor estaba probando también la obediencia de ellos y su fe. Dios va a probar nuestra obediencia y Dios va a poner en prueba nuestra fe. Nos va a llevar a hacer cosas que parecen a veces difíciles, que parecen imposibles y aún temerosamente hacemos cosas a veces que Dios nos ordena con miedo. Pero aún así el Señor está ahí porque Él no nos va a dejar solos, sino que Él estuvo ahí con ellos. Vino la tormenta, ellos iban en la barca, se presenta una tormenta, el agua se metía dentro de la barca, parecía que ya la barca se hundía. ¿Y qué hicieron? ¿Qué sucedió allí? ¿Qué quiere decir entonces cuando se presentan este tipo de cosas? Que Él nos lleva a un tiempo, a un mover mayor en la vida del Espíritu, en aprender a usar la autoridad. Él nos lleva a otro nivel, porque en medio de esa prueba donde se aprende a desarrollar la fe y a usar las cosas que Él nos ha entregado. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado habilidad, pero nos dio también autoridad. Y en medio de esa circunstancia, el Señor no los iba a dejar solos a ellos que se hundieran allá en medio del mar, sino que al contrario, en medio de esa circunstancia, Él estaba allí con ellos, pero Él quería conocer el corazón del pueblo, cómo estaban sus discípulos. En este tiempo, en medio de la situación que se ha vivido, Dios ha probado el corazón del pueblo. Y muchos entraron en incredulidad. Y muchos han dudado del llamado, porque eso ha sido para todos. Aquí estamos todos incluidos, tanto los ministros, las ovejitas, los recién paridos, como dice la Escritura, los que nacieron de nuevo hace poco tiempo, pero también los que llevamos un buen tiempo en la vida cristiana. Todos entramos en esa barca, Jesús está ahí y vino la tormenta. ¿Y qué sucedió? Que más de uno se fue. No aguantó. Y muchas congregaciones se menguaron en la asistencia debido a que muchos creyentes se apartaron del camino. No tuvieron el discernimiento o el entendimiento y la comprensión de que esta prueba que vino al mundo no era, no era solamente pasarla, iba a ser lo más de fácil. No, Dios, el Señor estaba en esa barca y está en la barca, pero nosotros teníamos que era poner la mirada en Jesús y seguirlo a Él, sencillamente. Pero ¿qué pasó? Que muchos no lo entendieron y se salieron de la barca, se llenaron de miedo, se llenaron de angustia. Pero los que han perseverado, el Señor los va a llevar al otro lado, a un nuevo nivel, a un nuevo tiempo en su vida espiritual y en su llamado. Porque Dios les ha hecho un llamado a todos, jóvenes, niños, adultos, ancianos, a todos
Dios nos llama para que lo sirvamos, lo seguimos, lo servimos y hacemos la voluntad del Señor. Entonces, Él nos va a llevar a un nuevo nivel. El nuevo año que viene no será igual, será un tiempo diferente para nosotros los creyentes, pero es que caminando por fe y no por vista, caminando y viendo a Jesús, no mirando la circunstancia. Jesús les habla a ellos y les dice que el pasar al otro lado está significando que venía un tiempo de avance. ¿Ustedes creen que en el próximo año viene un tiempo de avance para la iglesia? Claro que sí, vamos a creerlo, vamos a creerlo. La duda no puede continuar operando en el corazón de nosotros los cristianos. Tenemos que seguir conociendo al Señor, poniendo la mirada en Él y creyendo que pasar al otro lado es ir a un avance mayor, a un nivel sobrenatural donde Él nos quiere mostrar su gloria. Si en este tiempo lo hemos visto, su gloria será mayor en el próximo año. Si lo hemos visto obrar en todo este tiempo, en el próximo año será mucho mayor el poder y la manifestación de esa gloria de Dios. ¿Para qué? Para que podamos salir adelante, para que podamos cumplir el llamado, el propósito, para que podamos crecer y avanzar en todo. No solamente en ciertas cosas. Dios nos llama a crecer y avanzar en todas las áreas de nuestra vida. El ministerio está incluido ahí. ¿No les anima? Están tan animados. Están como los de los chistes. Sabor. Llegó la alegría. Están tan serios. Dios está disponible para nosotros en las circunstancias que se nos presentan. El Señor nos promete que entre más oscuridad en la tierra, más luz en la iglesia, porque nosotros ya fuimos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. La tormenta fue en la noche. La tormenta pues vino con fuerza, con ímpetu para golpear la barca, para amedrentarlos a ellos. Pero Jesús no tuvo temor alguno. Él sabía lo que estaba sucediendo y él sabía que a través de esta circunstancia, en medio de la oscuridad, el pueblo de Dios iba a brillar. Y no con luz propia, sino la luz de Cristo resplandeciendo sobre la iglesia, porque es un tiempo en que la iglesia va a ser vista por aquellos que no conocen a Jesús. No para vanagloria, no para como un show, sino vamos a ser vistos porque Dios nos puso para hacer luz. No podemos apagarnos. Oigan bien, no podemos apagarnos. Lo que pasa en el mundo no puede apagar la iglesia, no puede apagar la luz que Cristo puso en cada uno de nosotros. Las luciérnagas alumbran y se apagan y vuelven y alumbran, apagan, son intermitentes, pero nosotros no debemos ser intermitentes, nosotros debemos permanecer encendidos y ser conscientes que la presencia de Dios que está dentro de nosotros nos lleva a permanecer iluminados, como el bombillo está encendido todo el tiempo, porque la luz de Cristo no fue quitada, ella fue puesta para que alumbremos en medio de las tinieblas. Entonces, Dios nos quiere pasar al otro lado. Diga, Dios quiere pasarme al otro lado. Entonces depende de quién. Dios quiere hacer esto, llevarnos a un nivel diferente,
a un mayor nivel sobrenatural, pero Él quiere que usted se disponga. Las barcas de gente que no van a caminar ni avanzar se quedarán en el camino. Cada vez que el Señor nos quiera llevar al otro lado, nos quiere llevar a otros niveles de fe y de autoridad. Pues en esos procesos es donde aprendemos a usar las herramientas, los dones que Dios nos ha entregado. ¿No es así? En estos tiempos cuando los que continuamos, perseveramos, no vimos esos dones fluyendo. No se manifestó el poder de Dios. Lo que orábamos sucedía. Lo que le pedíamos nos lo daba. Todo. Porque yo me acuerdo muy clarito cuando empezó la pandemia, si no estoy mal, en el primero o segundo servicio que tuvimos virtual, el Señor habló una palabra y Él dijo que así como Moisés y el pueblo habían experimentado esos milagros y esas maravillas en ese tiempo, y Él los sustentó en todo momento. Dice que vino maná del cielo, que vino la provisión de carne, que les dio agua, que les dio todo, estando el pueblo en el desierto. Así como Él hizo para ellos en ese tiempo, Él lo iba a hacer con nosotros en este tiempo. Y lo vimos obrando, lo vimos manifestándose, sanidades, milagros, prodigios, mercados, dineros, recursos, puertas abiertas, empleo para muchos. ¿Cómo se llama eso se generaron empresas, emprendimiento para muchas personas? Otros dijeron, me quedé sin empleo, pero el Señor todo el tiempo sustentó esas familias. Aquí lo vimos de esa manera. Y yo pude ver cómo el Señor obró, y no solo en nosotros, en toda la iglesia de Cristo, muchos testimonios maravillosos. Gente que en esa temporada adquirieron carros, Dios les bendijo con carro, Dios les bendijo con casa, Dios les bendijo con cosas que parecían imposibles de obtener y que en otras temporadas no se lograron. En el tiempo de la crisis, Dios lo hizo. Aquí vimos muchos milagros también. Entonces, ¿será que si ahora vamos a pasar al otro lado, vamos a tener miedo de avanzar? Porque ¿qué tal si viene otra tormentica y se nos presenta en el camino? Si esa que pasamos, Dios nos ayudó y la soportamos y nos trajo hasta el día de hoy, aquí seguimos gracias a Él, ¿será que no podremos avanzar y pasar la otra que venga? El mismo Señor que nos levantó y nos ayudó en este periodo de prueba, también seguirá avanzando y llevándonos de gloria en gloria. Porque a Él no se le olvida que somos su pueblo, que somos sus hijos, y que lo que Él quiere es mostrarnos su poder. Pues en medio de ese proceso de ir de un lado hacia el otro, atravesar el mar para ir a ese lugar donde el Señor les dijo, pasemos al otro lado, no quiere decir que estaremos solos en ese proceso, pero que la victoria será grande y que el desarrollo de su vida espiritual será mayor. No hay el estancado, el que todo lo quiere fácil, ya no se esfuerzan para orar, ya no, porque eso vino un momento de tibieza a la iglesia, a todos, bajonazo espiritual, bajonazo de oración, de buscar la presencia de Dios, de leer la Biblia. Todo esto lo hemos vivido. Desánimo, muchos con ganas de soltar el arado, muchos con ganas de dejarlo todo, pero el Señor nos ha sostenido para pasar al otro lado. Diga, yo quiero pasar al otro lado. Yo quiero avanzar a un nuevo nivel. Yo no me quiero quedar en el mismo punto donde estoy. Yo quiero ir hacia donde Dios quiere que yo vaya en este nuevo tiempo. Amén. Entonces,
Él nos quiere llevar al otro lado y nos quiere llevar a otros niveles de fe y de autoridad. Él nos delegó autoridad. Él la usó en esa circunstancia y le demostró a sus discípulos cómo se usa la autoridad que Él recibió del Padre y cómo nosotros ahora en su nombre podemos hacer uso de esa autoridad. La barca empezó a hundirse, se empezó a llenar de agua, pero tranquilos. ¿Tranquilos? ¿Qué? ¿Cómo? Si estamos en medio del mar, usted no sabe qué tantos animales hay allá en lo profundo. La barca ya se hunde, los vientos recios, la lluvia está terrible. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilos, tranquilos, el Señor está ahí en la barca. Usted es una barca. Yo soy una barca que Él está usando. Y dentro de la barca está Él. O sea que no estamos solos. Él está dentro de usted, Él está dentro de mí. El Señor no nos va a dejar hundir. Cuando usted va donde Dios dice, Él va con usted, pues Él dio la orden, Él lo respalda. Él dijo que lo hagan, entonces la bendición del Señor va a estar allí. El enemigo se querrá levantar, pero el mismo Señor está ahí para defendernos. ¿Lo alaban por esto? Pues no peleamos solos, no nos defendemos solos. El mismo Señor nos enseña cómo ver esa gloria y ese respaldo de Dios en medio de cualquier tormenta. Vamos al otro lado. Dígale al que está junto a usted y los que están en casa. Vamos al otro lado. Pégale un codazo si se está durmiendo. Oiga, vamos al otro lado. El lugar estaba tomado por demonios. ¿Qué? ¿Hacia allá nos llevaba Jesús? El otro lado estaba una oposición fuerte, por eso esa tormenta vino. Era una oposición porque al otro lado iban a liberar a alguien que tenía muchos demonios, estaba en un cementerio y ese lugar estaba totalmente gobernado por demonios y por tinieblas. Allá los llevaba Jesús. No, qué invitación tan chévere. No, pues, genial. Jesús me quiere llevar a ese lugar tan horrible. No, yo allá no me meto. ¿Cuántos le huyen a la liberación? ¿Cuántos le huyen a enfrentar cosas como estas en el ámbito espiritual? Ay, no, Jesús me está llevando a otro nivel de fe. Conmigo no cuente, yo allá eso sí no me le meto. Somos gallinas a veces. Para unas cosas sí, pero para otras no. Sí, el Señor quiere que usemos la autoridad, pero ¿cuándo la voy a usar si me da miedo meterme en esos territorios? Si Dios me está diciendo que pase a ese lado, que vaya y ayude a esas personas, que vaya y libere gente, que vaya y le predique, que vaya y a los jóvenes, a los niños, a los drogadictos, a quien sea. Pero yo me pongo de una vez a pensar, pero es que ese terreno es difícil, es que allá hay ladrones, es que allá roban, es que allá matan, es que allá hacen, es que allá es esto, es que allá usted va. ¿No le creemos a Jesús? ¿Será que pasar al otro lado? Él nos promete que viva en la barca. Él nos promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando Él nos está dando una instrucción, una orden y la obedecemos, el respaldo de Dios va a estar ahí y la protección de Dios. Si Dios no me está mandando a hacerlo, tengo que esperar y quedarme quieto. Pero si Él está diciendo pasemos y le está diciendo a esta iglesia, le está diciendo a la iglesia cristiana a los pies del varón perfecto, a la pastora Sandra y al remanente que me ha dado, no somos una multitud, pero estamos un remanente pequeño, nos está diciendo pasemos al otro lado. ¿Quiénes van a ir conmigo? Entonces, ¿están dispuestos a ir a esos territorios difíciles?
Se acabaron los amenes. Ay, es que eso es muy difícil, es que eso cuesta, es que eso, ay no, es que yo todavía estoy aferrado al mundo, es que a mí todavía me gusta el mundo, es que a mí me gusta todo lo que, sí. Entonces, ¿hasta cuándo va a hacer lo que Dios quiere que usted haga? Pasemos al otro lado. El lugar estaba endemoniado. La tormenta era para desarrollar y aprender cómo usar la autoridad de Dios sobre las obras de maldad. Para eso nos dio también autoridad el Señor. ¿Sí o no? Porque así dice en Lucas 4:18 que Él nos ungió, nos ha enviado para pregonar, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enlutados, para liberar a los oprimidos por el diablo, para liberar, ¿qué más dice? Se me fue. Liberar a los cautivos, a los enlutados, dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para hablar en otras lenguas, para reprender los espíritus y que en el nombre de Jesús nos obedezcan. Aun si bebiéremos cosa mortífera, nada nos dañará, dice la palabra, en el nombre de Jesús. Todo eso lo sabemos. Como dicen por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. No nos podemos quedar ahí como en un dicho, tiene que volverse una realidad. Y si queremos ir al otro lado, es para manifestar el poder de Dios a un mayor nivel. Si en este año usted pudo orar por alguien que tenía fiebre y se sanó, en el próximo va a orar por alguien que tiene cáncer y se va a sanar. Si en este año usted oró por la solvencia económica en su casa y Dios la proveyó, por el próximo entonces será mayor la provisión económica para cumplir otros grandes propósitos que Dios quiere. Y así sucesivamente, porque nos quiere llevar al otro lado a mayores niveles. Pero la fe juega un papel importante en esto. Desarrollar y aprender cómo usar la autoridad de Dios sobre las obras de maldad. Enfrentar espíritus. Si se presenta alguien endemoniado, entonces qué miedo. Dejémoslo ahí porque pobrecito, sí, pero dejémoslo ahí porque yo en ese no me meto en ese lío. ¿Será que si Dios le está presentando personas de esa índole, será para dejarlos atados o será para liberarlos? ¿Para liberarlos? Si Él nos quiere que pasemos al otro lado para encontrar ese tipo de personas, pues entonces preparémonos para eso. Queremos ver milagros, queremos ver gente sana, queremos ver gente libre, pues tenemos que creer y avanzar. Eso nos sucede en el trayecto de la vida cristiana. Me acuerdo que cuando el Señor me llamó, pues era muy jovencita espiritualmente y también joven físicamente. Ahorita ya han pasado los años. Pero Dios me iba enseñando cosas y me ponían a dirigir una oración en la iglesia o a dirigir un ayuno y se presentaban esos casos. Y yo nunca había recibido un entrenamiento para liberar endemoniados. No, eso simplemente se manifestaba y lo que yo entendía y conocía de la palabra es que en el nombre de Jesús te obedecen. Y yo hablaba en el nombre de Jesús, daba la orden y empezaba a tener una batalla allí y el Señor obraba. Y se empezó a ver ese respaldo de Dios, las liberaciones, empezaron a suceder la sanidad, empezaron a suceder cosas que uno dice, en ese nombre y en ese poder, en esa autoridad que nos fue dada por Dios. Entonces no hay que temer, sino al contrario, ahí es que actuar, porque en ese actuar usted va a avanzar. Ustedes tienen que avanzar, hermanas y hermanos.
la vida se quieren quedar en el mismo estado? Yo quiero verlos a ustedes sirviendo al Señor y usando los dones que Dios ha depositado en ustedes. Entonces el próximo año será un tiempo diferente. Dios nos va a llevar de entrenamiento en entrenamiento para avanzar, para aprender a desarrollar los dones, la autoridad, los talentos, todo lo que nos ha entregado. Porque cuando lleguemos al otro lado, vamos a ver cómo el poder de Dios se va a manifestar. ¿Qué sucedió cuando llegaron al otro lado? El territorio donde llegaron estaba endemoniado, pero cuando Jesús llega, el ambiente cambia. Todo cambia. Vamos a leer allí los versículos 30 y... Bueno, en el verso 39, bueno, el 37 es donde dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Esto es en el momento de la tempestad. Allí les está enseñando que con la autoridad usted solo hace las declaraciones de fe y aún las tormentas y el mar le obedecen. Jesús les demuestra cuán grande es su poder y cuán grande es la autoridad que Él tiene. Ahora ellos tenían que aprender a usarla. ¿Sí? Por eso en el proceso de enfrentar tormentas estamos siendo madurados, entrenados para desarrollar muchas cosas que Él depositó en nosotros, que a veces ni nos damos cuenta. Pero cuando llegaron al otro lado, entonces el Señor les dice: ¿por qué estáis amedrentados como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La duda los lleva a interrogar y a preguntar muchas cosas, pero ellos aún preguntándose muchas cosas ya habían experimentado el poder de Dios y la autoridad, porque dijeron: ¿quién es este que aún los vientos, que aún el mar le obedecen? Y entonces al llegar al otro lado, dice, vinieron al otro lado del mar y a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y él desmenuzaba los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Por qué tenían que ir al otro lado? Porque este era el propósito: liberar a este hombre que estaba endemoniado, que estaba en los sepulcros, en un lugar de muerte, en un lugar de oscuridad. ¿Qué hay en los sepulcros? Hiede, hay muerte, hay oscuridad, tinieblas se mueven en esos territorios. Los brujos, los hechiceros, los magos, toda esa gente que practica la brujería, les gusta acudir a esos sitios para hacer mal. Y ahí se encontraba este hombre que tenía muchos demonios. Ahí dice un demonio, pero ese demonio está representando una legión. Eran muchos. A ese sitio los llevó Jesús. No iban de descanso, no iban de vacaciones, no iban de relax, iban a trabajar, iban a ejercer
la autoridad, porque dice que nadie lo podía domar a ese hombre, nadie, y lo amarraban, y peor, era tanta la fuerza que había en esos espíritus inmundos que rompían las cadenas. Y este hombre se golpeaba a sí mismo y se hería con piedras. Tenía una vida destruida. Pero Jesús dijo: pasemos al otro lado, porque allá al otro lado hay muchas vidas esperando que alguien manifieste el poder de Dios, que alguien les predique, que alguien vaya y los libere. El Señor va a hacer la obra, pero es a través de usted, a través de mí, a través de aquel que le cree, a través de aquel que decide pasar al otro lado. Si se presenta alguien en el camino, en una condición de estas, salir corriendo será la solución. Es acudir a la presencia de Dios, porque es Él el que va a liberar a esas personas. Hemos experimentado que Dios sí libera a la gente. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. La Biblia nos muestra los testimonios, pero también los hemos tenido en vivo y en directo. Cómo el Señor ha liberado nuestras vidas y la vida de otros. Así que este tiempo que viene, el Señor quiere seguir liberando familias, liberando jóvenes, liberando niños, liberando hogares, liberando, porque hay mucha maldad. Ese lugar de muerte, sepultura, porque estaban los sepulcros. Allí estaba ese hombre endemoniado. Eso representa, es un territorio difícil, pero no es imposible para el Señor obrar. Es un territorio donde el diablo tenía posesión, pero cuando llega Jesús, inmediatamente los demonios se someten a la autoridad de Jesús. Cuando usted llega con Jesús al lado que Jesús lo lleva, entonces la autoridad que está en usted, por causa de que dentro de la barca está Jesús, dentro de usted está Jesús, esa autoridad va a ser una herramienta poderosa y el respaldo de Dios va a estar allí. Los demonios se sujetan, los demonios obedecen a la orden que usted les dé en el nombre de Jesús. Jesús les estaba enseñando esto a sus discípulos. Jesús sabía que tenía que llegar a ese lugar y liberar a ese hombre para un gran propósito. Jesús estaba en la barca. Usted es la barca. Jesús estaba en la barca. Usted es la barca. O sea que no nos envía a hacer la obra solos. Él está ahí con nosotros. Es tiempo de activar lo que llevamos dentro. ¿Cuántos quieren ser esas barcas? No las del montón, sino las que quieren llevar a Jesús al otro lado. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor a través de esta palabra. Mañana continúo, si Dios me lo permite. Mañana a las 10 tenemos el servicio acá en mi casa. Están cordialmente invitados, invitadas todos, todas, a venir a las 10 de la mañana. Padre, te doy gracias por esta palabra. Sé que has hablado a nuestros corazones. Sé que eres tú el que convences, eres tú el que pones el querer como el hacer. Y tú has dicho que es tiempo de retomar, es tiempo de actuar, es tiempo de pasar al otro lado, es tiempo de pasar ese Jordán, de ir a la cima hacia lo que tú nos has entregado. Tú nos has puesto en esta ciudad, en esta tierra, para cumplir un gran propósito con toda la iglesia de Cristo, con todos los pastores y ministros de esta ciudad. Tú nos has plantado en este barrio Monte Carlo. Tú nos has plantado en el sector de la reliquia y hemos estado en otros sectores, Señor. Pero hoy quiero pedirte, Espíritu Santo, guíanos para que pasemos a otra etapa, a otro nivel espiritual,
a otro nivel mayor, hacia donde tú quieres que cumplamos, Señor, propósitos específicos de liberar nuevo pueblo. Tú has dicho que traerás nuevo pueblo a la iglesia, traerás nuevas ovejas, traerás un remanente fiel, traerás otro equipo de trabajo, pondrás líderes, pondrás servidores. Señor, gracias por los que quedamos y hemos perseverado. Los que salieron se fueron a otros lugares porque tú les diste orden de irse. Otros tal vez no les diste la orden, pero decidieron irse a otro lado. Hoy, Señor, por la palabra que tú nos das, tú estás diciendo, pasemos al otro lado. Pasamos a un nuevo tiempo. Pasamos a un territorio donde tú quieres que liberemos personas, que sucedan milagros, que sucedan sanidades, que gente se convierta a Cristo, donde veamos el mover espiritual mayor en nuestras propias vidas, pero también en las vidas de otros que no conocían de ti. Hoy declaro, Señor, que tú nos envías a ese territorio donde sepulcros están, donde gente ha sido sepultada por causa de brujería, hechicería, maldad, Señor, donde aún las finanzas de muchos se estancaron y fueron rezadas, y están también en esos lugares, en esos sepulcros, donde muchas personas que que te han conocido también se encuentran en esos estados de atadura, de muerte. Señor, hoy en el nombre de Jesús declaro que tú nos llevas a avanzar, a crecer y a pasar al otro lado para ser instrumentos de bendición y de liberación para aquellos que necesitan dentro del cuerpo de Cristo y afuera de aquellos que no conocen de ti. Señor, declaro la restauración del pueblo, la restauración del liderazgo, la restitución en todas las áreas, y declaramos, Señor, que en este nuevo tiempo tú nos guiarás hacia cosas mayores, porque cosas mayores haremos en tu nombre. Es tu promesa, Señor, y lo declaro en el nombre de Jesús. Desatamos los ministerios que han sido atados por la opresión del diablo. Desatamos todo engaño y todo entierro que hicieron contra familias, contra personas, contra jóvenes, para enfermarlos, para atormentarlos, para enloquecerlos, para dañar hogares. Todo rezo y conjuro que hayan hecho pactos para enloquecer personas, hoy en el nombre de Jesús paralizamos los planes de las tinieblas. Tú le dijiste al mar y a la tormenta, calla, enmudece. Y enseguida cesó la tormenta y todo volvió a la calma. Hoy le hablamos a Villavicencio y le hablamos a estos territorios en el nombre de Jesús. Le decimos al mar, le decimos a la tormenta, calla, enmudece. Entra en quietud en el nombre de Jesús, porque no será imposible pasar al otro nivel. No será imposible. La tormenta no nos detendrá, pues el mismo Señor se levanta por nosotros para decirle, calla, enmudece, aquíétate en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que vamos a un mayor tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te doy gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo. Mañana a las 10 de la mañana estaremos aquí en mi casa. Les invito a venir presencial. Y si ya es imposible asistir, entonces véalo virtual. Pero les aseguro que es mejor venir aquí. Dios les continúe bendiciendo. Un anuncio importante para el día miércoles. Tenemos nuestro servicio a las 6:45 común y corriente, pero el día viernes, que es 24 de diciembre, vamos a tener un día especial, un servicio especial. Vamos a tener un compartir con nuestros hermanos en la fe. Los invitamos a venir aquí a mi casa en Monte Carlo a las 6 de la tarde. Estaremos iniciando con alabanza, con palabra, con testimonios. Las personas que quieran contarnos de las maravillas del Señor
preparen su testimonio para ese día. Queremos exaltar al Señor. Vamos a celebrar ese día la acción de gracias. No lo vamos a hacer el 31 porque hay otro compromiso ya, pero lo vamos a hacer el día 24 de la acción de gracias. Es tiempo de testificar de las maravillas del Señor. Entonces preparen sus testimonios para venir y anunciarlos. Y también los que quieran traer alimentos para compartir aquí como familia en Cristo, pueden traer sus natillas, sus buñuelos, su masato, gaseosa, arroz con pollo, lechona, lo que quieran traer para compartir. Entonces, acá los esperamos. Necesito que me confirmen su asistencia para el día 24. El servicio va a ser corto, no lo vamos a extender porque sé que muchos quieren estar con sus familias en casa o les llegan visitas. Entonces, para que tengan tiempo de venir a la iglesia y tiempo para atender a sus familias, entonces no va a ser tan largo el culto, pero sí me gustaría que estén todos aquí. Vamos a tener un tiempo especial. Entonces los esperamos. Por favor, confirmen la asistencia. Dios les bendiga a todos.